amplio, ¿no? Traté de ejemplificarlo un poquito con un caso clínico y ya con el caso clínico ir haciendo el abordaje que normalmente hacemos, esto basado en las recomendaciones de la CADIGO de 2012, que tiene un algoritmo. Entonces vamos a tratar de seguir un poquito ese algoritmo y ejemplificándolo con el caso clínico. Bueno, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Ah, bueno, muy bien. Ok. Bueno, déjenmelo. Ok, lo voy lo vamos a iniciar entonces. Nada más permítame un poquito. Ahí está. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver lesión renal aguda. Esto principalmente es en base a un abordaje en el servicio de urgencias, en el servicio hospitalario, ¿no? Es un poco complicado hacerlo en el enfoque en el primer nivel de atención, pero como ustedes también rotan por urgencias y además de eso, hacen las guardias ahí e incluso en las unidades de medicina familiar también tienen áreas de urgencias, pues creo que les va a servir para su práctica diaria. Vamos a iniciar con un caso clínico. Es una paciente femenina de 79 años, antecedentes previos de tabaquismo y antecedentes de importancia. Tiene 2 cesáreas, una cole, como cirugías abdominales y una colocación de prótesis de cadera por una fractura en el 2013. Y antecedentes de importancia crónico-degenerativos, es diabética tipo 2 de larga evolución, en manejo con metformina 850 cada 12. Esta paciente es una paciente que se valoró en UMAE, en el Hospital de Especialidades de Obregón, y presentó de manera inicial dolor precordial de intensidad leve a moderada, palpitaciones, edema leve en miembros pélvicos. Acudió al servicio de urgencias 3 días después por presentar esta sintomatología y ya estando en urgencias le tomaron un electrocardiograma, el cual salió sin alteraciones, pero la mantuvieron en observación. 13 horas después presenta el cuadro de mayor intensidad o el dolor precordial de mayor intensidad y posteriormente presenta datos de edema agudo pulmonar. Se tuvo que intubar a la paciente y se utilizaron diuréticos. El electrocardiograma ya mostró infradesnivel del ST de B4 B6 de 1 milímetro. Esta paciente se pasó al área de cardiología. Inmediatamente se hizo un cateterismo y por la indicación de la angina inestable de riesgo alto y se encontró como una enfermedad trivascular con afección en la descendiente anterior, en la circunfleja y en la coronaria derecha. Le pusieron 3 stents en esos vasos y además de eso encontraron una FEBI del 25% y datos de estenosis aórtica severa. Obviamente, pues en el cateterismo le aplicaron medio de contraste, no sabemos la cantidad o los mililitros que le aplicaron. Posteriormente, esta paciente ingresa al servicio de la UCI cardiológica, está con ventilación mecánica, inicialmente está hemodinámicamente estable y está con volúmenes urinarios adecuados. Posteriormente, ya en su evolución, la paciente presenta tendencia a la hipotensión, tuvieron que utilizar aminas, norepinefrina, dobutamina y la uresis disminuyó a 90 mililitros en 24 horas. Empezaron a elevar los asuados, se manejó con cristaloides, coloides, se transfundieron 2 paquetes globulares ya que la hemoglobina bajó a 6.5, le iniciaron infusión de furosemide y relativamente mejoró la uresis a 480 mililitros en 24 horas. Se extubó la paciente y se retiró la dobuta. 3 días después, ya en su misma estancia ahí en la UCI, continúa con elevación de los asuados con creatinina de 3.5, un balance acumulado positivo de 2.131 y con hipotensión, ya con oxígeno con mascarilla a 7 litros por minuto. Y en la exploración física, lo importante de esta paciente es que tiene ingurgitación yugular grado 2, tenía un soplo mesosistólico y los campos pulmonares tenían estertores crepitantes, derrame pleural basal aproximadamente del 10% y como les comenté previamente, los antecedentes quirúrgicos con una cicatriz en la línea media. Y además de eso, una disminución del pulso poplitea izquierdo con cambios en la coloración, color púrpura. Los signos vitales de esta paciente estaban en 105/58, la PAM en 77, la frecuencia cardíaca en 132, respiratoria 20 y temperatura de 37.
Y bueno, ese es el resumen del caso clínico, paciente que ingresó por dolor torácico o dolor precordial con electrocardiograma con cambios electrocardiográficos, enzima cardíacas normales, se catalogó por una angina inestable de riesgo alto, se le hizo el cateterismo, se encontraron 3 vasos afectados, se colocaron los stents y en su evolución la paciente presentó datos de choque, en este caso de choque cardiogénico, con afección a nivel renal. Y bueno, vamos a iniciar con la evaluación de lesión renal aguda en esta paciente, basados en el algoritmo que presenta la guía CADIGO del 2012, en el cual, pues como nos recomienda de manera inicial, se debe de hacer una evaluación clínica y un examen, una examinación física, ¿no? Bueno, iniciamos con el término de qué es lesión renal aguda. Como ya conocemos, es la disminución súbita de la tasa de filtrado glomerular y esto puede ir de horas a días. Generalmente lo catalogan o lo hacen el corte en menor de 7 días y esta se manifiesta principalmente por hiperazoemia o también podemos encontrarlo como disminución en los volúmenes urinarios u oliguria. Y respecto a la etiología, recordemos que la lesión renal aguda se divide pues principalmente en 3 grandes grupos, ¿no? Es la etiología prerrenal, intrarrenal y postrenal. La prerrenal, que es la más común que vemos tanto en el servicio de urgencias, en el servicio hospitalario, es, ya la postrenal la ve más uro, pero nosotros en la prerrenal, esta es secundaria generalmente la disminución del volumen circulante efectivo. ¿Por qué causas? Pues por múltiples, ¿no? Desde hemorragias, datos de sepsis o choque séptico como tal, falla cardíaca, una alteración hepática, y pues dentro de las prerrenales que no causan disminución del volumen circulante como tal, pero alteración en la arteria aferente o eferente, es por el uso de AINES y de IECA y ARA2. Esto es lo que más comúnmente vamos a encontrar. La intrarrenal la vamos a dividir en múltiples, tanto puede ser una glomerulonefritis aguda como una enfermedad de cambios mínimos, una membranosa, una membranoproliferativa, alteraciones vasculares también, como vasculitis por ANCA-C, por ANCA-P, unas alteraciones trombóticas, como HELP, nos puede dar alteraciones a nivel renal por microangiopatía trombótica, una nefritis tubulointersticial y algo importante, una necrosis tubular aguda. Recordemos que la necrosis tubular aguda es una afección, valga, a nivel de los túbulos, no específicamente o no exclusivamente de los túbulos, pero es lo que más frecuentemente se altera en la estructura renal. Y esta puede ser por causa isquémica o por causa nefrotóxica. La causa isquémica, la gran mayoría de las veces, es por disminución del volumen circulante, ¿no? En general, ¿qué es lo que sucede con la necrosis tubular aguda? Hay una afección a nivel prerrenal, tenemos una lesión renal aguda de origen prerrenal y esta se perpetúa de manera significativa que nos lleva a una lesión a nivel de los túbulos presentando una necrosis tubular aguda de causa isquémica. También la necrosis tubular aguda se puede presentar de causa nefrotóxica, es menos común, pero se puede presentar. Por ejemplo, en casos de hemoglobinuria, de mioglobinuria, por ejemplo, en pacientes con quemaduras amplias o graves, o pacientes que hacen pancreatitis, pacientes que hacen síndrome de lisis tumoral, o pacientes que tienen síndrome compartimental, nos puede dar una afección nefrotóxica por la mioglobinuria, por la hemoglobinuria o por los cilindros, ¿no? También por el medio de contraste. Y la postrenal, que menos común relativamente es que el nefro como tal la vea, lo ve relativamente más el uro, y pues puede ser por obstrucción a nivel vesical, a nivel ureteral o a nivel de los cálices renales, ¿no? Y generalmente es a nivel, o bueno, a próstata, por ejemplo, también, ¿no? Y bueno, en sí,
¿Cuáles son las causas de lesión renal aguda más común en los hospitales? Como les mencioné, la afección prerrenal y la necrosis tubular aguda, ¿no? Que prácticamente es una complicación de la lesión renal aguda prerrenal o es una perpetuación de la lesión renal aguda prerrenal. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo en general para todos los pacientes para desarrollar lesión renal aguda? Bueno, vemos desde las causas que ya habíamos mencionado, como pacientes que se encuentran en sepsis, pacientes críticamente enfermos que se encuentren por cualquier razón en el área de UCI metabólica o de UCI cardiológica, pacientes con choque circulatorio, con choque distributivo, con choque cardiogénico, pacientes que, como les mencioné, que tengan quemaduras, que tengan traumas. Los que tienen usos de medicamentos nefrotóxicos lo vemos muy frecuente en pacientes de trauma, por ejemplo, que tienen AINES a dosis altas o que tienen 2, 3 combinaciones de AINES. Y aquellos a los cuales se les usa medicamentos de contraste. Y las otras alteraciones u otros factores de riesgo es la edad avanzada. Generalmente se establece que en mayores de 60 o 65 años es más común que presenten lesión renal aguda, el sexo femenino, la raza negra, que tengan ya una alteración renal o una enfermedad renal establecida y que tengan además de eso otras alteraciones crónicas, ¿no? Falla cardíaca, alteración pulmonar, alteración hepática, diabetes, cáncer y anemia. Bueno, los factores de riesgo que encontramos específicamente en nuestra paciente para hacer una combinación de lo teórico con lo práctico, encontramos que en esta paciente tenemos una femenina mayor de 60 años, es mujer, tiene el antecedente de tabaquismo previo, que eso ya nos habla de que los vasos las arterias, las arteriolas no están de manera adecuada, deben estar estenosadas o esclerosadas, diabetes y además de eso, estenosis aórtica severa. De los factores de riesgo que se pudieron haber modificado en ella es el uso del medio de contraste, el uso de los diuréticos de ASA, la corrección de la anemia, la hipotensión y la falla de bomba. Y bueno, en esta paciente específicamente, los mecanismos por los cuales existe alteración a nivel renal, como les mencioné, es principalmente por la alteración cardíaca que va a producir una disminución en la perfusión a nivel renal, un incremento en la presión venosa. Asimismo, también encontramos el uso de medio de contraste, encontramos el uso de los diuréticos que van a producir una toxicidad renal. Y además de eso, se activan los factores hormonales. Por la misma hipotensión se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como previamente habíamos dicho, esta también es apoptótica o proapoptótica y va a producir al final una estimulación inflamatoria con hipoperfusión a nivel renal, una activación o liberación de los radicales libres y por lo tanto disminución en la tasa de filtrado glomerular, elevación de los azuados y acumulación de agua, ¿no? Con biomarcadores positivos que no los vemos en la práctica, que se utilizan más que nada para estudios como el NGAL, la cistatina C y otros marcadores. Y bueno, en sí, en esta paciente tenemos algo que se llama síndrome cardiorrenal, que lo vamos a dividir en 5. El 1 y el 2 son afección a nivel cardíaca que producen lesión renal. 3 y 4 es viceversa, afección renal que produce por consecuencia afección cardíaca. Y el 5 que es una combinación. Los dividimos, el 1 y el 3 son agudos, el 2 y el 4 son crónicos y el 5 prácticamente es una disfunción simultánea, ¿no? En esta paciente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Tenemos un empeoramiento rápido de la función cardíaca, tiene una FEBI del 25%, una estenosis aórtica severa, una falla de bomba por hipotensión, que va a producir una lesión renal aguda. Y prácticamente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, antes de ver los laboratorios, les hago una recomendación, ya que vimos que tenemos establecida una lesión renal aguda
y que sospechamos que es de origen prerrenal, siempre se debe de, siempre se debe de excluir que la causa sea postrenal. Aquí no es prerrenal, perdón, que la causa sea postrenal. Esto debido a que es muy frecuente en los hombres que tienen hiperplasia prostática o en los pacientes en los cuales, como esta paciente en su evolución, inicialmente tenía buenos volúmenes urinarios y posteriormente la paciente deja de orinar, siempre se debe descartar que no esté doblada la sonda Foley y que no esté obstruida, ya que esto puede resolverse de una manera rápida y sin llevar a complicaciones, ¿no? Bueno, ya posteriormente la recomendación que nos hace la guía CADIGO es, ya que tenemos el cuadro clínico de la paciente, sospechamos que tiene lesión renal aguda, vamos a evaluar los laboratorios. ¿Para qué nos sirven los laboratorios? Obviamente para realizar el diagnóstico y algo muy importante y que a veces nos genera un poquito de confusión a urgencias, a los nefrólogos, a los internistas, al médico familiar, a todos los médicos que vemos este tipo de pacientes, es saber diferenciar entre si es agudo o es crónico. Esto a veces es un poquito complicado, sobre todo a ustedes que les va a tocar verlos a los pacientes en el primer nivel de atención o de primera instancia. ¿Por qué? Porque nada más les llega a la paciente con un laboratorio, con 2 de creatinina. Y saber si es agudo o crónico, la verdad es que es un poco complicado. Ya cuando pasa piso, obviamente ya vamos viendo la evolución y se nos va haciendo mucho más fácil, ¿no? Ver en retrospectiva este diagnóstico. Además de eso, nos sirve para planear el tratamiento, si va a ser un tratamiento conservador versus invasivo y para ver el pronóstico. Y bueno, como les comento, ¿cómo diferenciar si es agudo versus crónico? Generalmente esto, o bueno, muchas de las veces se hace de manera retrospectiva. ¿Qué nos recomiendan tener a la mano para llegar a un diagnóstico más certero? Si se puede, tener mediciones previas de la función renal. ¿Qué es lo que les recomendamos a los familiares? Bueno, si tienen laboratorios hace medio año, hace un año, los últimos laboratorios que tengan, yo en lo personal siempre se los pido para tener un estudio o una función renal basal. Ya con eso me doy una idea de saber si es agudo o si es crónico. A veces eso no es posible y en otros estudios en los cuales se pueden ustedes apoyar es en el nivel de hemoglobina, en el nivel de calcio y en el nivel de fósforo. En el nivel de hemoglobina esperaríamos teóricamente que todo paciente crónico en estadios avanzados, como lo habíamos comentado, tenga hemoglobina baja. Sin embargo, esto puede a veces no ser útil. ¿En qué casos? Por ejemplo, pacientes que tengan sangrados de tubo digestivo que el familiar no se da cuenta, que realmente eso pasa muy, muy frecuente, que los encontramos con hemoglobinas de 7, con hemoglobinas de 6 y el familiar no se da cuenta que trae un sangrado de tubo digestivo y eso nos puede hacer un poquito de confusión. Teóricamente, el nivel de calcio en estadios crónicos o avanzados esperaríamos un nivel de calcio alto y un nivel de, bajo y un nivel de fósforo alto, ¿no? Esto no siempre es la regla, ¿no? E incluso en pacientes agudos también se puede observar hiperfosfatemia. Y otro de los estudios que podemos apoyarnos para saber diferenciar de lesión renal aguda versus crónicos es el ultrasonido renal. Este siempre se debe realizar de manera general en los servicios de urgencia siempre que sea posible. En el caso de la paciente, como les menciono, es mucho más fácil ya verlo en retrospectiva. Nosotros nos tocó verla a partir del día 9 y pues vamos viendo la evolución de la paciente, ¿no? Vemos que en la biometría hemática llegó con hemoglobina de 9, bajo hemoglobina de 6, luego a 7, a 8 con las transfusiones y le transfundieron 2 paquetes y llegó a hemoglobina de 9, ¿no? Entonces tenemos un factor de riesgo ya identificado que fue la disminución de la hemoglobina. Y los laboratorios, como vamos viendo, la creatinina basal es de 0.9, subió 1.5, 2.4 hasta 3.5, ¿no? Subió 3 veces su valor normal. Además de eso, encontramos que tiene hiperglicemia y otra cosa importante es la elevación de la urea, ¿no? Y el BUN. Esto nos puede ayudar a identificar si es también de origen prerrenal o si es de origen pre o intrarrenal o posrenal, ¿no?
Bueno, otra cosa, perdón, la paciente, además de eso, inicialmente dio con un potasio de 5.2 en el contexto de agudo, subió a 7.3, a 6.7 y al final en 5.2. Y bueno, esta es una estimación de la creatinina de acuerdo a la edad del paciente y ellos en general sugieren que pacientes mayores de 65 años y femenina esperaríamos una creatinina de 0.8. ¿Esto por qué? Por la disminución de la masa muscular teóricamente que todos los pacientes tienen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo paciente mayor de 40 años va a empezar a aumentar la creatinina de manera crónica en el transcurso de los años sin ser específicamente patológico, ¿no? Por cada año posterior a los 40 años puede subir 0.1. Entonces, es normal que un paciente anciano de 60, 70 años lo encontramos con una creatinina de 1, de 0.9, 1.1, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, como les mencionaba, ¿cómo podemos diferenciar si es prerrenal o intrarrenal? Generalmente, y lo digo generalmente porque no en todos los casos, cuando es una alteración a nivel prerrenal o por disminución en el volumen circulante efectivo, generalmente al mejorar la alteración hemodinámica, mejora la función renal. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, que depende del tiempo de evolución. Si la paciente está de una manera aguda, 1 o 2 días, y le iniciamos líquidos y mejoramos el volumen circulante efectivo, es muy probable que en el transcurso de los días esa paciente o ese paciente vaya a mejorar. Sin embargo, si ya tiene varios días y la lesión está establecida o tiene una necrosis tubular aguda, por más líquidos que le metan, no va a mejorar esa paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo en el cual los túbulos necesitan para recuperarse aproximadamente es de 6 a 8 semanas, a pesar de que la causa inicial haya sido prerrenal por disminución en el volumen, se estableció la lesión y va a necesitar de 6 a 8 semanas para que ese riñón recupere las membranas tubulares o las capas de los túbulos. Y una forma práctica, como les mencionaba, que podemos hacerlo en el servicio de urgencias, en el servicio del hospital, es determinar la relación BUN-creatinina o urea-creatinina. Lo van a encontrar como una relación de 20 a 1. Hay unas literaturas que dicen de 15 a 1 cuando es BUN-creatinina, y de urea-creatinina de 35 a 1 o 40 a 1, ¿no? Esto la verdad es que es lo más práctico y lo más fácil que tenemos a la mano cuando evaluamos a un paciente. Otras de los estudios que podemos echar a andar o utilizar es en el examen general de orina, vemos que la gravedad en prerrenal está mayor de 1.05 y en la intrarrenal o la necrosis tubular aguda con la lesión ya establecida, aproximadamente menor o en 1.010, ¿no? Lo menos común que podemos usar, la verdad, que viene siempre en los libros y que prácticamente todos lo hemos leído, pero que es un poco complicado hacerlo a nivel hospitalario, es valorar la fracción excretada de sodio, ¿no? Eh, esperaríamos que una lesión renal aguda de origen prerrenal por disminución del volumen, pues obviamente la cantidad de sodio que se va a excretar va a ser menor. ¿Por qué? Porque el riñón va a tratar de compensar acumulando el sodio para mejorar el volumen circulante o para mejorar la TA. Entonces lo vamos a encontrar menor de 1, va a estar reabsorbiendo prácticamente sodio el riñón. Cuando es necrosis tubular aguda, el túbulo no va a funcionar y lo vamos a encontrar mayor de 2. Y otras cosas que sí se pueden llevar a cabo o usar en la práctica también en el examen general de orina, podemos ver que en la soemia prerrenal vamos a encontrar lo normal o cilindros hialinos. Los cilindros hialinos también los encontramos de una manera normal o en pacientes sanos. Y en la necrosis tubular aguda vamos a encontrar algo que se llama cilindros granulares, que estos sí son muy, muy específicos
del daño tubular. Se encuentran en el 10% de los casos, pero cuando se encuentran nos habla de una necrosis tubular aguda, entonces este sí es muy útil para establecer el diagnóstico de necrosis tubular aguda. Sin embargo, no lo hacemos, obviamente, pero la necrosis tubular aguda, para establecerse el diagnóstico, se tendría que hacer una biopsia, ¿no? En el cual se toma la biopsia, vemos los túbulos, vemos que se encuentran desfacelados o se encuentran despegadas de las membranas, deteriorados, algunos apoptóticos, pero en realidad las biopsias en lesiones renal aguda, pues no se hacen. Y otras formas de diferenciar otras causas de lesión renal aguda, no prerrenal, pues aquí las encontramos, ¿no? Por ejemplo, en los casos en los que son por una glomerulonefritis aguda o una rápidamente progresiva, en el examen general de orina encontramos eritrocitos dismórficos, encontramos glóbulos rojos y encontramos cilindros de glóbulos rojos, ¿no? Esto es muy común en las glomerulonefritis. En las nefritis intersticiales agudas también encontramos lo mismo, pero es común encontrar eosinófilos en orina. Este también se encuentra muy poco frecuente, en el 10%, pero cuando se encuentra es característico de una nefritis tubulointersticial. Necrosis tubular aguda ya lo habíamos comentado, y por alguna otra causa, ¿no? En casos de sinomelisis tumoral, por ejemplo, encontramos uratos, en caso de afección por aciclovir, por endinavir, vamos a encontrar unos cristales de estas moléculas, y pues prácticamente, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, en el otro estudio que podemos apoyarnos, que deberíamos teóricamente hacerlo en todo caso de lesión renal aguda o en toda sospecha de lesión renal aguda, es el ultrasonido renal. ¿Qué debemos de ver en el ultrasonido renal? Bueno, desde el tamaño, teóricamente o normalmente un paciente sano podríamos encontrar un tamaño de 9 centímetros a 12 centímetros, ¿no? Ese es el promedio general. Hay unas tablas específicas que se basan de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente chiquito de 1,60, pues es poco probable que encontremos un riñón de 12 centímetros. Es más común que vayamos a encontrar un riñón de 9, 9.1, 9.2. Y un paciente que mide casi 2 metros, pues vamos a encontrar riñones más grandes, ¿no? 12, 12.5. Entonces varía de acuerdo a la estatura del paciente. Otra cosa que debemos ver es la relación corteza-médula, o que el radiólogo nos debe definir, es la relación corteza-médula, que es aproximadamente una relación de 1 a 2. Aproximadamente tienen 2 centímetros y 1 centímetro. Entonces el radiólogo nos debe decir ultrasonido renal con riñón derecho de 9 por tanto, riñón izquierdo de 10 por tanto, la relación corteza-médula conservada o disminuida o alterada, dependiendo. La ecogenicidad en un paciente sano o sin afección renal previa debe estar conservada, es decir, que sea isoecoica, en relación al hígado, e hipoecoica en relación al vaso. Es otra de las especificaciones que nos debe dar el radiólogo. Y obviamente también nos sirve para valorar datos de obstrucción o descartar afección postrenal, que podemos ver una dilatación pielocaliciar o algún lito, ¿no? Entonces, esos son los datos que en el ultrasonido nos deben de decir para determinar o poder diferenciar si es agudo o es crónico. Muchas veces el radiólogo nada más pone riñones normales, o a lo mejor les ha tocado ver que ponen riñón de 8 centímetros por 9 centímetros, relación corteza-médula disminuida, y la conclusión, riñones normales. Pues vemos que no está normal, ¿no? Es importante conocer todos estos puntos. Y bueno, posterior a esto, debemos de estadificar nuestra lesión renal aguda. Recordemos que en nuestro caso, en la paciente, tenía una creatinina basal de 0.9, tal vez la tenía menos, ¿no? Y posteriormente se agudizó. Sin embargo, no lo sabemos. La más basal que tenemos es la de 0.97. La creatinina actual en la cual la valoramos es de 3.59. Y la uresis
cuantificada fue de 480 mililitros en 24 horas, es decir, a 0.42 mililitros por kilo hora. Esto es importante hacerlo por peso ideal, ¿no? Ya que hay mucho paciente obeso que si lo hacemos por peso real, hay pacientes que pesan 100, 120 kilos, la uresis se nos va a ir al suelo. Entonces, esto es importante calcularla por peso ideal. Y bueno, según los estadios de la CADIGO, los dividimos en estadio 1, 2 y 3, dependiendo a la elevación de la creatinina, de 1.5 a 1.9 veces, o mayor de 0.3, lo catalogamos como estadio 1, de 2 a 2.9 en estadio 2 y de 3, 3 veces mayor su valor o elevación al diagnóstico de la creatinina mayor de 4 o que requiera terapia de reemplazo renal, se le cataloga como estadio 3, ¿no? De acuerdo al volumen urinario, es de menos de 0.5 por 6 a 12 horas estadio 1, mayor de 12 horas estadio 2 y 0.3 en mayor de 24 horas o que tenga anuria mayor de 12 horas, ¿no? Entonces, en este caso clínico encontramos que la paciente tiene tres veces más o elevó 3 veces más su creatinina, por lo tanto la catalogamos como un estadio 3. Sin embargo, por el volumen urinario, que no alcanza a llegar al estadio 3, que es de 0.3 mililitros por kilo hora en 24 horas, teóricamente la catalogaríamos en estadio 2. Cuando tenemos esa diferencia entre el volumen urinario y la creatinina, que nos dan estadios diferentes, siempre vamos a escoger el que tiene una mayor puntuación, ¿no? O el que nos da mayor gravedad. Y bueno, siempre, como les menciono, se debe estratificar la lesión renal aguda, siempre que sea posible, a veces no se puede, sobre todo en los primeros niveles de atención, pero ya en piso sí se puede. Esto es debido a qué? Pues a que la severidad está asociada con un incremento de la mortalidad, independientemente de otras causas, ¿no? En estadio 1 incluso ya encontramos unos ratios de 2.2, estadio 2 de 6.1 y estadio 3 de 8.1. Ya estos pacientes que ingresan a UCI y hacen lesión renal aguda, se han asociado que tienen hasta un 30% de riesgo de mortalidad, independientemente de sus causas. Entonces, es importante detectarla a tiempo, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que siempre nos hacemos nosotros en la práctica es, ¿cada cuánto yo voy a estar checando a ese paciente? ¿Cada cuánto yo voy a estar midiendo su nivel de creatinina o su volumen urinario? Unas de las opciones o de las preguntas sería uresis cada hora con creatinina cada 12 horas, uresis cada 6 horas, uresis cada 12 horas, cada 24 o cuál de las opciones es. Realmente no está establecido así un nivel exacto. Sin embargo, la guía recomienda hacerlo dependiendo al juicio clínico, ¿no? Por lo menos recomienda tomar la creatinina sérica una vez al día. Si tiene el factor de riesgo, por ejemplo, en esta paciente se puede estar tomando más frecuentemente, por ejemplo, es cada 12 horas o cada 8 horas, aunque lo más común es que lo hagamos cada 24. Lo que sí, el volumen urinario, sí, yo les recomendaría cada 8 horas, que es como se hace en las terapias o en los pacientes críticos, ¿no? Y bueno, respecto al manejo, siempre, ya que tenemos el diagnóstico, ya lo catalogamos a esta paciente, se encuentra en estadio 3, siempre nos hacemos la pregunta de qué es lo que le vamos a hacer a esta paciente. ¿La voy a manejar de manera conservadora o voy a dar un manejo invasivo, ¿no? ¿Qué es lo que frecuentemente se hace en los diversos escenarios clínicos? Uno es tratar de aumentar el volumen circulante con líquidos para forzar la uresis. Eso a lo mejor les va a tocar verlo mucho en medicina interna, que el objetivo es que mi paciente orine, entonces yo lo voy a meter líquido, lo voy a meter líquido, lo voy a meter líquido hasta que mi cantidad de volumen urinario sea mayor de 0.5 mililitros por kilo hora. Otra de las cosas que vemos muy frecuentemente es que se utilice diurético de asa a dosis altas
para que la paciente orine, no importa si está depletada, no importa si está sobrecargada, yo le voy a meter diurético para que orine. Otra de las costumbres que se utilizan es utilizar albúmina junto con los diuréticos de asa o albúmina con los líquidos. Otra de las opciones sería un manejo conservador, nada más estar en vigilancia y ver la evolución de la paciente. Y la otra sería terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, de manera inicial, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que recomienda la guía de la CADIGO hacer en estos pacientes? En todos los estadios, ya sea 1, 2 y 3, debemos de seguir esas recomendaciones. Y obviamente pacientes que incluso no han desarrollado lesión renal, ¿no? Eliminar o retirar en la medida de lo posible todos los nefrotóxicos. Como cuáles habíamos comentado previamente, metformina, no por ser nefrotóxica, sino por el riesgo de acidosis láctica, ¿no? Recordemos. El uso de los IECA o ARA2 en todo paciente que tenga estadio 1, siempre que sea posible, ¿no? En los casos en los cuales los pacientes tienen angina o tienen algún problema cardíaco, a veces es difícil retirar estos. Pero si se puede, se podría cambiar a un calcio antagonista en lo que mejora la función renal. Evitar en la medida de lo posible los medios de contrastes, evitar siempre aminoglucósidos y ajustar los antibióticos a dosis renal, ¿no? Es frecuente que encontremos este tipo de pacientes sobreinfectados. Asegurar el volumen circulante efectivo para mantener una presión de perfusión renal adecuada. Siempre desearíamos una tensión arterial media o una PAM mayor de 65 en nuestros pacientes. Y si estos pacientes tienen antecedentes de hipertensión de larga evolución, de diabetes de larga evolución, generalmente esos pacientes tienen una disfunción en la perfusión a nivel renal. Entonces, nuestra PAM adecuada o meta sería de 70. Monitorizar de manera hemodinámica hasta donde se pueda, medir la creatinina, medir el volumen urinario, como les habíamos comentado, medir la hiperglicemia para evitarlo y utilizar siempre insulina en hospital. Y voy a darle la siguiente. Y bueno, las otras modificaciones que les había comentado era el retiro de AINES, esto debido a que pues, los AINES alteran la hemodinamia renal porque inhiben la COX-2, inhiben la producción de las prostaglandinas, producen una vasoconstricción de la arteria aferente y producen una isquemia renal. Los IECA y los ARA2 también alteran la hemodinamia renal, pero estas afectan a la arteria eferente, ¿no? También producen una disminución de la presión intraglomerular, una disminución en la perfusión renal y una isquemia renal. Otra de los manejos conservadores que se debe hacer en todo paciente con lesión renal aguda es evitar combinaciones de medicamentos que ya se conocen su toxicidad a nivel renal, ya que estos pueden potenciar sus efectos. Uno de ellos es la vancomicina con el uso de piperacilina con tazobactam, se debe de evitar, y con aminoglucósidos. Los aminoglucósidos con la cefalotina no es una buena combinación, o los AINES con el medio de contraste, ¿no? Se deben de evitar en la manera de lo posible. Y como les mencionaba, también ya otra de las medidas que debemos hacer es ajustar los medicamentos a dosis renal con el objetivo tanto de disminuir los efectos adversos a nivel renal, pero también a nivel sistémico. Uno de los ejemplos que les pongo en estas tablas son los efectos adversos a nivel sistémico por los medicamentos no ajustados a nivel renal, ¿no? Aminoglucósidos, como les comento, causa nefrotoxicidad, pero también ototoxicidad. La vancomicina también causa ototoxicidad. La heparina no fraccionada o la enoxaparina también se deben de ajustar por el riesgo de sangrado, entre otros. Hay muchísimos. Y bueno, ya específicamente en los antibióticos, que son los medicamentos que más frecuentemente utilizamos de manera hospitalaria, es hacer ajustes en la dosis de carga y en la dosis de mantenimiento. Respecto a la dosis de carga o a la dosis inicial, esta no se recomienda reducir
ya que el objetivo es alcanzar rápidamente las concentraciones plasmáticas del fármaco. Entonces, en los casos de choque séptico o sepsis como tal, es más el beneficio de tener una dosis plena de los antibióticos y posteriormente ya se recomienda la modificación de estas dosis, ¿no? La dosis de mantenimiento. ¿Qué podemos hacer? Una de las opciones es prolongar el intervalo de tiempo. En lugar de ponerle vancomicina una cada 24, pues le voy a poner una cada 48, una cada 72, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular que calcule, ¿no? Otra es disminuir la dosis y lo que frecuentemente se hace es hacer estas dos combinaciones, ¿no? O sea, prolongar el intervalo de tiempo y disminuir las dosis. Uno de los ejemplos que les pongo aquí, hay también muchísimas tablas de los medicamentos de esto. Generalmente se ajustan cuando son menores de 50 mililitros minutos, ¿no? Cuando son mayor es muy poco frecuente que se ajusten, pero dependiendo del antibiótico, ¿no? Lo muy comúnmente que utilizamos, por ejemplo, el meropenem, de 50 a 100 encontramos que lo vamos a utilizar a dosis plena. Ya de 50 a 10 mililitros o a 15 mililitros, lo vamos a reducir el 50% de la recomendación y aplicarlo cada 12 horas. Y posteriormente en menos de 10 mililitros, el 50% cada 24 horas, ¿no? Ya si está en diálisis o en hemodiálisis, ya se ajusta de otra manera. En el manejo de los líquidos, se recomienda que en ausencia de choque hemorrágico se recomienda el uso de cristaloides más que coloides para el manejo inicial, ¿no? Esto, podemos utilizar Ringer lactato, podemos utilizar solución salina, ¿no? En datos de choque hemorrágico, pues obviamente sería ahí la sangre lo más adecuado. Otra de las costumbres que normalmente vemos en los hospitales es que se utilice el uso de diuréticos más albúmina para forzar la uresis, como le llaman, ¿no? No es más efectiva que la solución salina y es debido a que ya hay varios estudios que han demostrado su inefectividad. Aquí les pongo un estudio en el cual se utilizó, se comparó la solución salina o la hidratación con la furosemide y la furosemide con albúmina y encontraron prácticamente que la furosemide sola versus la albúmina no mejoró o no aumentó la cantidad del volumen urinario en el transcurso de las horas, ¿no? Prácticamente no hubo una diferencia significativa. Y además de eso, es importante recordar que si el paciente tiene alguna alteración pulmonar, por ejemplo, alguna neumonía, algún problema pulmonar, la albúmina puede empeorar la sobrecarga a nivel pulmonar. Respecto a los diuréticos de ASA, que es lo que más frecuentemente se utiliza o utilizamos en lesión renal aguda, esto es importante determinar que solamente tiene indicación en los casos de falla cardíaca con sobrecarga sistémica, ¿no? Esto para mejorar para el volumen circulante. Y en el caso específico de nuestra paciente, esta tiene una contraindicación relativa en estenosis aórtica severa, ¿no? Ya que disminuye la precarga y aumenta la hipoperfusión a nivel renal y a nivel sistémica. Y además de eso, se ha establecido que los diuréticos de ASA incrementan la mortalidad en los pacientes críticamente enfermos y en general, no, como les menciono, no se ha encontrado una disminución en la mortalidad o una disminución en el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Conclusión, ¿en qué casos sí se puede utilizar el diurético de ASA? En aquellos pacientes que tengamos sobrecarga hídrica, que tengan falla cardíaca o, por ejemplo, en los pacientes en los cuales tengan ventilación mecánica asistida y que queramos ayudarles a destetarlos al disminuir el volumen pulmonar, ¿no? Bueno, eso fue lo que les comenté. Y bueno, respecto al uso de los diuréticos, otra de las dudas que siempre surgen es si utilizarlo de manera continua o en bolos. Pueden ser de manera
comparativa, no hay una diferencia o no hay una, ay, pero ¿cómo les digo? Pues no hay una diferencia estadísticamente significativa si la aplicamos de manera continua o en bolos para ver si el paciente va a orinar más. Pero respecto a los efectos adversos, por ejemplo, la ototoxicidad es menos frecuente si lo aplicamos de una manera continua. Y otra de las recomendaciones es el uso de los vasopresores en todo paciente que tenga indicación para uso de vasopresores se debe de utilizar para mejorar la función a nivel renal o para mejorar la perfusión a nivel renal, ¿no? Respecto a la nutrición, es otra de las dudas que muchas veces salen, si le hago ajuste o si le hago restricción de proteínas a estos pacientes. La restricción proteica no se ha demostrado que mejore o que evite o que retrase la terapia de reemplazo renal de estos pacientes. Entonces, en conclusión, podemos sugerir que se utilice 1 gramo por kilo de peso al día en pacientes no catabólicos. En pacientes que se encuentran en estado de catabolismo podemos subirlo a 1.2 o 1.5 para evitar la desnutrición. Y en los pacientes en diálisis, dependiendo si es en diálisis peritoneal, de 1.5 a 1.8 y en hemodiálisis de 1.2 a 1.5. En conclusión, esta dieta debe ser normoproteica, ¿no? Y la ingesta de calorías de 20 a 30 kilocalorías por kilo día. Y bueno, ya respecto a las indicaciones para terapia de reemplazo renal, que ya conocemos, son las indicaciones clásicas, que tenga hipercalemia severa que no responde, acidosis metabólica severa que no responde, sobrecarga hídrica mayor del 10%. Esta es importante tomarla en cuenta, ya que muchas veces pasa desapercibida, porque a veces es difícil llevar la cuantificación del balance acumulado de los pacientes. A veces encontramos, sobre todo en los pacientes cardiológicos, pacientes que traen una creatinina de 2, de 2.4, que realmente no cumplen el estadio 3, pero tenemos una sobrecarga de 10, 15, 20 litros. Entonces, en estos pacientes sí se recomienda iniciar la terapia de reemplazo para mejorar la volemia, ¿no? Si mejoramos la volemia, mejoramos la perfusión a nivel renal, mejoramos la función cardíaca y pues prácticamente el paciente de manera sistémica mejora, ¿no? Y cuando tiene otro tipo de complicaciones, por la uremia, hemorragias o pericarditis, ¿no? Y bueno, ya para terminar, no me voy a meter en las terapias de reemplazo renal, pero en esta paciente tenemos las opciones de diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente y la terapia de reemplazo renal continua, ¿no? En diálisis peritoneal, esta se puede utilizar de manera aguda y no hay diferencia significativa entre la hemodiálisis peritoneal versus entre la diálisis peritoneal versus la hemodiálisis, es decir, les va de la misma forma, no se muere más uno que otro, y se pueden utilizar en pacientes inestables, ¿no? Es muy, muy importante, es comúnmente aplicable poner catéter percutáneos y hacerles las diálisis en urgencias o en el piso en pacientes inestables. ¿Cuál sería la contraindicación en esta paciente que comenté previamente? Pues las antecedentes de las cicatrices previas a nivel abdominal. La hemodiálisis intermitente no sería muy adecuado en esta paciente por el riesgo de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Tan solo el hecho de conectar a la paciente a la máquina baja el 10% del gasto cardíaco, entonces no sería lo más adecuado. Lo ideal en ella sería terapia de reemplazo renal continua, que esa pues no la tenemos en los hospitales de segundo nivel. Y bueno, ya nada más para terminar, las medidas de prevención que les había comentado, los principios es evitar deshidratación, evitar en la medida de lo posible medicamentos nefrotóxicos, valorar de manera diaria, de manera frecuente, los pacientes que tengan riesgo o pacientes que ya desarrollaron lesión renal aguda, calcular los líquidos, calcular cuánto están orinando, calcular el volumen, el balance acumulado, mejorar el estado de nutrición, evitar hiperglicemias y pues eso prácticamente es lo que ya habíamos comentado. Ya al final, si tienen un paciente con lesión renal aguda que dieron de alta, que le fue bien, esos pacientes se deben de evaluar a los 3 meses para ver si mejoró la función renal, si tuvo empeoramientos en ese transcurso de los 3 meses de evaluación o si empeoró a enfermedad renal crónica. Entonces, en conclusión, yo les recomiendo que todo paciente que tenga lesión renal aguda
realmente estadio 1 es muy poco frecuente, pero sí estadio 3 se envíe para una valoración, ya sea con medicina interna o con nefro, para ver la evolución. Y bueno, no sé si tengan, está un poquito rápido, ¿no? Pero si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, normalmente nosotros como médicos familiares, ¿cuáles serían los principales, así como datos que podríamos observar de manera inicial para saber como que este paciente fuera presentado o fuera a ser un candidato de insuficiencia renal aguda? En consulta o En en... consulta con nosotros, en medicina familiar, como, no sé, normalmente como qué tips nos puedes pasar para identificar de manera rápida a un paciente si es que existen o si es que los pacientes lo presentan, pequeños datos que nos puedan referir que este paciente se pueda complicar y que pueda presentar una insuficiencia renal aguda para enviarlo con tiempo. Okay. Pues principalmente sería, como les mencioné, ver los laboratorios que tuvieran, creo que lo hacen cada 3 o cada 6 meses los laboratorios ustedes. No. Doctor, no tiene activado el audio. Es cada 3, cada 4 y cada 6 meses de acuerdo al médico. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces sería cada 3 meses estarle evaluando los laboratorios, la función renal, e ir viendo o midiendo el filtrado glomerular, ¿no? Ir haciendo una comparación con los meses previos y detectar en este caso los factores de riesgo de todo paciente, como les había mencionado, igual que los crónicos, todo lo que causa agudización, infecciones de vías urinarias, infecciones pulmonares, hospitalizaciones previas, los pacientes que tengan hiperglicemias o glucosa descontrolada, principalmente es eso, ¿no? Ver los factores de riesgo, pacientes que tengan cirugías recientes, por ejemplo, que lo hayan operado de una cole, sobre todo con un antecedente de trauma, hay que tenerles miedo, la verdad, ¿eh? No es por ser grosera, pero les ponen un chorro de AINES. Entonces, todo ese tipo de pacientes que ustedes detecten en la consulta, que estuvo hospitalizado, que tuvieron infecciones, hay que tomarle laboratorios, si no se puede en esa consulta, al siguiente mes para ver sus resultados de laboratorio y hacer una comparación con los meses previos. Mande. Doctora, igual yo en lo que estuve leyendo me di cuenta que compartían oliguria, hipertensión y edema en lesión renal aguda. Igual esos signos yo creo que nos pudieran ayudar mucho, pues como de primera vez que los veamos, como para sospechar un poco y pues estudiar al paciente, sobre todo si tiene factores de riesgo. Ok, ajá. Ahí en esos 3, oliguria, hipertensión y edema, sí son datos de lesión renal aguda, como lo habíamos comentado. Y les quiero hacer un énfasis en pacientes así, que son previamente sanos y tienen esas manifestaciones y te llegan a la consulta, puede ser lo más preocupante es que sea una lesión renal aguda, pero secundario a una glomerulonefritis o que tengan un síndrome nefrítico, pues, que se caracteriza por eso, por disminución del volumen urinario, por elevación de la TA, por elevación de la creatinina. Entonces, en pacientes jóvenes hay que pensar que pueda ser secundario a una glomerulonefritis, que sí te causa una lesión renal aguda, pero por afección específicamente del glomérulo, pues. El pan de cada día de nosotros como médicos familiares, Cindy, es el hecho de que casi todas las personas mayores de 50 años, y en especial las mujeres, me ha tocado ver mucho eso, siempre te piden un medicamento para dolor. Ajá. Porque les duele la cabeza, que porque les duele, ellos dicen así, les duele el estómago, me duele las coyunturas, les duele hasta el pelo. Sí, sí. ¿Qué AINE nos recomiendas en ese tipo de casos? Porque hay pacientes, hay mujeres o hay pacientes hombres que todo el año les duele la cabeza, o todo el año les duelen las articulaciones, y todo el año andan con dolor. ¿Qué AINE es el menos, el que de tu punto de vista, que nos recomiendas a nosotros como médicos familiares, que no les puede perjudicar tanto? El menos nefrotóxico sería el sulindaco.
Sería como el menos nefrotóxico. Pero evitar en la medida de lo posible ketorolaco, naproxeno o el ibuprofeno también se puede utilizar. Ibuprofeno, sulindaco. Si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de angina o infartos, se puede utilizar. No sé si puede utilizar celecoxib, no sé si se pueda. Ya ves que a veces son medio quisquillosos con eso. Y no es un AINE, pero se puede, de manera inicial, aunque los pacientes no quieren, es el paracetamol. Siempre paracetamol, y ya si no mejora el dolor, pues utilizar sulindaco. Si no mejora el dolor, utilizar les digo, celecoxib o tramadol también, que es para los dolores ya crónicos. Yo prefiero utilizar este tipo de medicamentos. Pero sí es cierto, los pacientes son muy complicados, no es como muy fácil decir, aquí tome paracetamol porque no lo quieren, pues. La verdad. Doctores, ¿alguna duda? Aprovechen ya, como vieron, ya nos dio la doctora la clase de crónico y agudo. En verdad, aprovechen todas las dudas que tengan ahorita, sáquenlas, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿En qué pacientes con lesión renal se puede hacer un TAC con contraste? ¿En qué pacientes con lesión renal se puede ¿Qué hacer? nivel, más bien, en qué grado ya no se podría hacer la TAC si Pues, necesitáramos un TAC? Ok, teóricamente, como lo mencioné, en ningún estadio, o incluso si el paciente tiene el riesgo, teóricamente no se debería usar, ¿no?, el medio de contraste. Pero hay ocasiones en las cuales el beneficio de la tomografía es mayor que el perjuicio a nivel renal. Y recordemos que está primero la vida que la función, ¿no? Siempre es primero preservar la vida del paciente que la función renal. Si por alguna razón se tiene algún caso específico, no me viene ahorita a la mente algún escenario clínico, pero que de eso dependa la vida del paciente, yo les recomiendo utilizarlo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ajustar el medio de contraste a nivel renal. Se hace un cálculo dependiendo la edad del paciente, el nivel de hemoglobina, el nivel de creatinina, y si normalmente, bueno, específicamente en este caso, mira, para que nos vamos lejos, este paciente se hizo el cateterismo. Si hubiera tenido lesión renal o enfermedad renal crónica previa, es mayor el beneficio de utilizar el medio de contraste en el cateterismo, porque si no se va a morir. Entonces, ahí lo que se debe hacer es ajustar el medio de contraste. Si le tocaban 300 mililitros o los cardiólogos usan 300, 400 mililitros en el procedimiento, se les debe recomendar, o ellos deben de hacer un ajuste previo y bajarle la dosis mínima necesaria, 100 mililitros, 150, y además de eso, los medios de contraste pueden ser hidrosolubles y liposolubles. Se deben de utilizar de preferencia los hidrosolubles para una eliminación más rápida, ¿no? Más rápida, perdón. Entonces, en conclusión, solamente en los casos en los cuales esté en riesgo la vida, prácticamente. Eso sería mi recomendación. Pero como les digo, ¿no? Si es algo muy importante para el diagnóstico, para el tratamiento, usar el medio de contraste. ¿Alguien más? Doctores, ¿alguna otra pregunta? En el examen no se vale preguntar. Entonces sería importante mandarlos a urgencias, porque ya ves lo del problema pues del Seguro Social, que las consultas hay veces que están muy prolongadas. Para una mejor atención sería mandar urgencias entonces. ¿En qué caso específico? ¿En qué escenario? Pues, si tenemos sospecha de una lesión renal aguda, para que lleguen al internista o al nefrólogo, hay veces que tardan algunos meses. Yo te sugeriría, no sé qué tan complicado sea, si tú sospechas, tienes, no sé, el factor de riesgo, paciente de 70 años, diabético, hipertenso, que
estuvo hospitalizado por infección de vías urinarias, o no hospitalizado, pero está en casa, te llega con datos de deshidratación, como cosas secas, como dices tú, que el paciente te dice, ¿sabes qué? Estoy orinando muy poquito. Si no tiene datos de sobrecarga o no tiene datos de urgencia, lo que podrías hacer es tomarle laboratorios, verlos lo más pronto posible, no sé, en 5 días, 3 días, y con los laboratorios ya ver si tiene alguna indicación para hospitalizar, perdón, o para enviarle a urgencias. Si ese mismo paciente te llega con datos de urgencia que te dice, sabes que no ha orinado nada, está clínicamente inestable, hipotensión, mucosas completamente secas, o que tenga datos de sobrecarga, estertores pulmonares, pues sobre todo a nivel cardiopulmonar, ahí sí hay que mandarlo directamente a urgencias y en laboratorios. Pero si puedes, de preferencia, primero tomar laboratorios y revalorarlo con laboratorios. ¿Algún tipo de bibliografía que nos recomiendes? Normalmente cuando llega un paciente con diálisis, en diálisis o hemodiálisis, la preocupación, ahí me agrego yo, la preocupación de muchos es el iniciar algún tipo de antibiótico, ya que como presenta falla renal, pues no cometer o no meter la pata en afectar más al paciente. ¿Algún tipo de bibliografía que nos recomiendes para administración de medicamentos en pacientes ya en un estadio 5 en sustitución? Ok, yo creo que ahí está el Stanford, que vienen los ajustes ahí de los medicamentos a nivel renal, o si se les hace fácil así en UpToDate, pueden ver las dosis de los medicamentos, así como de una manera práctica, pues. Ya de manera, pues, algún libro de nefro como tal, está el Comprehensive, está el Brenner, pero realmente vienen muy amplios. Entonces, si el objetivo es el mismo, yo de manera práctica les sugeriría el UpToDate, que lo revisen así de volada, ponen el antibiótico, ajusta dosis renal, está en diálisis o en hemodiálisis, y ahí les va a salir prácticamente. El UpToDate o el Stanford. Así, muy rápido, pues, para revisarlo. Y respecto a eso, pues hay una clase que yo di hace poquito de farmacodinamia a nivel renal y pues la verdad es que existen muchas interacciones, ¿no? Pero en conclusión se basa en eso, en disminuir la cantidad de medicamentos, tanto en la dosis o aumentar el intervalo de tiempo. Y en antibióticos específicamente se pueden aplicar, hay unos medicamentos que se pueden aplicar durante las sesiones de hemodiálisis o al terminar para evitar que se eliminen el medicamento, pues. Pero sí, no se preocupen, en el UpToDate viene muy fácil. De ahí lo revisamos nosotros también. Bueno, Cindy, pues más que nada agradecerte por el tiempo que nos proporcionaste. Te agradecemos porque es un reto esta parte de ahorita estar dando clases por medio en línea. Los doctores han estado muy emocionados con el apoyo que nos has estado dando, y en lo personal como amiga, pues decirte gracias por este apoyo, y igualmente aquí están abiertas las puertas en Mazatlán para Muchas cuando gracias. gustes. Muchas gracias y pues ojalá les haya quedado un poquito claro. Se me hace un tema un poco pues complicado llevarlo al primer nivel de atención porque es más común verlo en hospitalización, pues. Pero pues ojalá les sirva en su práctica y pues si les interesa alguna otra clase, con mucho gusto yo los apoyo. Y pues nada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cindy. Te agradecemos mucho. Gracias, que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego. Doctores, no se desconecten ustedes, por favor. Bye, bye. Adiós.